agresión, incluso tiraron piedras y demás, y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios, los conservas, pero afortunadamente no pasó a mayores. Hay la instrucción de que no se utilice la fuerza. El que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta. El que tiene la razón no tiene por qué utilizar la fuerza. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias de verdad, gracias por acompañarme, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Es un verdadero placer estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta ahí, hasta donde ustedes se encuentren, a través de este importante medio de comunicación como son las redes sociales, el Facebook y tantos otros aparatos que nos permiten la comunicación a distancia. De verdad, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Para mí de verdad es un placer estar con ustedes el día de hoy, miércoles 22 de enero del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas, qué rápido transcurre el tiempo. Como dijera Juan Gabriel, el tiempo no quiere a nadie y se va muy pronto. Así que hay que aprovecharlo al máximo, hay que sacarle el máximo provecho, pasarla bien con la familia, con los amigos, estar bien con la gente, con las personas. Eso es muy importante. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, usted lo sabe, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Cuáles son las novedades que tenemos el día de hoy? ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Qué es lo que se está manejando en las redes sociales, en los medios de comunicación? ¿Cuál es la noticia que circula el día de hoy y que llega más allá de nuestras fronteras? Bueno, se trata de la Guardia Nacional, nuestra gloriosa Guardia Nacional conformada por militares. Esta Guardia Nacional que empujó fuertemente el presidente de la República, aún cuando en sus tiempos de campaña decía que el ejército tenía que cumplir otras tareas y no las de seguridad. Pronto tuvo que reconocer que había sido un error una vez que se sentó allá en la silla de Palacio Nacional. Hoy la Guardia Nacional es una realidad, pero ni así logramos ver qué es lo que está haciendo por nosotros. Y lo más importante de todo esto es que la Guardia Nacional está llevando otras tareas que no tienen nada que ver con lo que realmente tiene que hacer y para lo cual fue creada. Esa es la realidad, la triste realidad de lo que vivimos con un presidente de la República que manda a contener el flujo migratorio en nuestra frontera con los hermanos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños que intentan cruzar o entrar al territorio nacional. La Guardia Nacional lanzó, y usted lo debe de haber visto a través de las redes sociales,
lanzó gases lacrimógenos, piedras, para impedir que cientos de migrantes logren cruzar de Guatemala hacia México por el río Suchiate. Ahí, en este puente fronterizo, en donde la Guardia Nacional contuvo a los migrantes, se desató una trifulca de verdad, dimensiones que pudieron haber sido más catastróficas de lo que se vivió. Piedras, garrotes, palos, una Guardia Nacional realizando este tipo de trabajo en el que incluso pues prácticamente ha sufrido una humillación por causa de un presidente que no ha sabido ver lo que realmente tiene que hacer la Guardia Nacional y hacia dónde debe de estar enfocado su trabajo. Su trabajo no es el de ser policía de migración. Este trabajo lo debería de realizar precisamente el Instituto Nacional de Migración, pero pues ya vemos que Andrés Manuel López Obrador nuevamente dice una cosa y hace otra. Los migrantes lanzaron piedras a los de la Guardia, a los elementos de la Guardia Nacional, y bueno, esto es algo que pues que ha dado pues la vuelta al mundo, en donde prácticamente el presidente se ha convertido en el guardián, en la policía de los Estados Unidos, para impedir la llegada de los migrantes hacia este país, nuestro vecino, que se llama Estados Unidos, y en donde Donald Trump ha amenazado al presidente de la República con aranceles si es que permite la llegada de los migrantes a su país. Donald Trump había prometido precisamente la seguridad para los ciudadanos estadounidenses. De una o de otra forma está cumpliendo, y este es un punto muy importante que debemos analizar, porque estamos envueltos, al menos también aquí en México, que tendrá un impacto importante la reelección que se avecina allá en los Estados Unidos, más allá del juicio político que se le sigue también, y que del que seguramente saldrá bien librado Donald Trump para reelegirse por otros 4 años más. Los migrantes, le repito, pues no respetan y no respetaron a nadie. Habían enviado un comunicado al presidente de la República donde le decían que necesitaban transitar por nuestro territorio mexicano. La amenaza que existe sobre México por parte de los Estados Unidos obligó al presidente de la República a desplegar aproximadamente 25,000 elementos de la Guardia Nacional que descuidan la verdadera tarea que tienen encomendada. Ahí en el paso de los migrantes del río Suchiate, muchos al verse impedidos, pues prácticamente, no sé si usted lo ha visto, pero cruzan en balsas, cruzan en llantas. Tuvieron que hacer esto nuevamente, se tuvieron que desplegar por toda la orilla del río los de la Guardia Nacional, tratar de impedir la entrada de los migrantes. Es de verdad algo incomprensible cuando analizamos que no hace mucho tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador había fustigado fuertemente al propio Enrique Peña Nieto de que no hostigara a los migrantes y les permitiera el paso. ¿Cómo ha cambiado el tiempo y lo que estamos viendo el día de hoy? De verdad es algo que no alcanzamos a comprender realmente aún. Más de 500 migrantes, pese a este dispositivo, lograron cruzar hacia México y llegar a Ciudad Hidalgo, Chiapas. En la carretera hacia Tapachula, la Guardia Nacional montó un operativo y detuvo a más de 100 migrantes. Y bueno, esta trifulca pues dejó muchos heridos de ambos bandos. La trifulca entre los elementos de la Guardia Nacional
y los migrantes se dio luego de que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador rechazó otorgar permisos a migrantes para que crucen legalmente por México hacia Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración ofreció que ingresen a México grupos de 40 migrantes, aunque esto no significa que se les dará algún tipo de documento, pues se analizará caso por caso. Y usted recordará que hace unos días el presidente de la República había dicho que habían 4,000 empleos que estaban esperando a los migrantes aquí en este país, donde el empleo precisamente es de lo que carece el gobierno mexicano, que no ha creado las condiciones para generar los empleos aquí en este país. Miles y miles de mexicanos también, hay que decirle al presidente de la República, necesitan un empleo. Lo poco que hay no puede entregarse a personas que vienen de otra nacionalidad cuando hay mucha necesidad en este país. Y es que no se trata de ser discriminatorios, es una realidad que vivimos el día de hoy y no podemos hacerla a un lado. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Pues ahí los de la Guardia Nacional incluso utilizaron gases contra los migrantes y el presidente de la República, usted lo escuchó en sus mañaneras, había dicho que esto era un caso aislado. Afirmó que los migrantes fueron engañados por dirigentes que aseguraron se tenía pase automático para llegar a la frontera norte. El presidente López Obrador indicó que el uso de gas lacrimógeno que elementos de la Guardia Nacional utilizaron el pasado lunes en la frontera con Guatemala para evitar que migrantes centroamericanos entraran por la fuerza a territorio mexicano fue un caso aislado, y aseguró que los migrantes fueron engañados por dirigentes quienes les aseguraron que tenían ya el pase automático. Y aquí llama mucho la atención, y hay que decirlo también y señalarlo, ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige la señora Rosario Piedra Ibarra? ¿Usted la recordará? ¿Usted la recuerda? Bueno, hay 2 o 3 semanas que doña Rosario no se aparece por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál va a ser la postura de esta señora? ¿Qué va a decir? Hubo abogados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la visitaduría en Chiapas, para dar fe de estos hechos que sucedieron ahí en la frontera. ¿Dónde está doña Rosario Robles, doña Rosario Ibarra? Porque hasta el día de hoy no la hemos visto, desde que fue nombrada de una forma ilegal, de una forma que no ha quedado nada claro, pero que hoy no ha dado la cara. Sabemos que es muy amiga del presidente de la República. ¿Qué papel puede tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos lamentables hechos que hoy están dando la vuelta al mundo, donde la Guardia Nacional prácticamente se convierte en la policía de los Estados Unidos? Hasta hoy no sabemos qué va a pasar con doña Rosario Piedra Ibarra. Bueno, fíjense que hay una columnita muy importante que ojalá ustedes puedan leerla, de Carlos Loret de Mola. Él habla de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho varias veces que quiere mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso lo llena de elogios. Ojalá tenga usted la oportunidad de leer a Carlos Loret de Mola, porque dice Carlos Loret que le han informado, le han dicho sus fuentes, que en privado el presidente Donald Trump, según varias fuentes que lo han escuchado, cuando Trump pregunta por Andrés Manuel López Obrador, se refiere a él como Juan Trump, jugando con la idea de que es su versión mexicana. No debe de sorprender el cariño y la identificación de Trump con Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador, dice Carlos Loret de Mola, enterró sus convicciones sobre los migrantes y se convirtió en el jefe de la policía
antimigrante del mandatario estadounidense. Durante décadas, Andrés Manuel López Obrador defendió la migración, exigió no reprimir ni frenar a los migrantes, demandó ser comprensivos con las realidades de pobreza y violencia que los obligan a huir. El 15 de abril del 2015, ese vibrante líder opositor que hoy está en la presidencia de la República, tuiteó: salió el viacrucis migrante encabezado por el padre Solalinde. Enrique Peña Nieto, en vez de hostigarlos, debe garantizarles libertad de tránsito. Es lo que dijo en el 2015 el presidente López Obrador. Es esa forma camaleónica que tiene el presidente, es esa manera de escurrir el bulto, es esa manera en donde cínicamente hace todo lo contrario de lo que dijo cuando andaba en campaña. Hoy, como presidente de la República, la realidad es otra, lo golpea de frente, tiene que actuar de otra manera y quizás a estas alturas ya esté comprendiendo la forma de trabajar de un presidente de la República o de los expresidentes, como Enrique Peña Nieto, a quien tanto criticó, al propio Felipe Calderón, a Vicente Fox, que en una ocasión le llegó a llamar chachalaca. Ustedes lo recordarán. Entonces, hoy el presidente quizás ya esté comprendiendo un poco más de qué se trata todo este tema de ser presidente de la República. Mientras la Guardia Nacional, pues precisamente, está trabajando en el tema migratorio, en nuestro país se descuida la enorme violencia que tenemos en este momento. El año 2019, México alcanzó una cifra récord de 34.582 asesinatos, la más alta desde que se inició un registro oficial en 1997. Lo que pone en entredicho las políticas de seguridad del presidente López Obrador. Ya vimos también cómo las instituciones del Estado son rebasados, vimos el culiacanazo, vimos lo que sucedió con la familia de Barón. Son cosas que duelen y lastiman a la sociedad mexicana. En 2018 los asesinatos ya habían llegado a su nivel más alto, según el conteo gubernamental, con un total, en la etapa del presidente Enrique Peña Nieto, con un total de 33.743 homicidios, pero los números del año pasado representan un nuevo máximo histórico. De verdad, se lo decimos, sin el ánimo de que se ofendan aquellos que piensan que le tiramos al presidente. No es nuestra intención. Nosotros damos únicamente los datos que la propia Secretaría de Seguridad a nivel federal, las estadísticas, los números que salen o que dan a conocer estas instituciones que son parte del gobierno del presidente López Obrador. La suma de 2019 equivale a un promedio, escúchelo usted muy bien, equivale a un promedio de 95 asesinatos por día en México, un país azotado por una incesante ola de violencia que se exacerbó en 2006 cuando se militarizó la guerra contra las drogas, precisamente en la época del presidente Felipe Calderón. Si se mantiene este ritmo, se va a rebasar el total sexenal del expresidente Felipe Calderón en febrero de 2022 y el total sexenal del expresidente Peña Nieto en enero de 2023, escribió un analista en materia de seguridad, Alejandro Oper. Si se mantiene este ritmo, escúchelo usted muy bien, se va a rebasar el total sexenal del expresidente Felipe Calderón en febrero del 2022 y el total sexenal del expresidente Peña Nieto en enero del 2023. Imagínense usted, y en el 2023 el presidente de la República, pues ¿qué tendrá? 3 años, ¿no? 3, 4 años, es lo que, 4 años, 5 años aproximadamente tendrá él ya en la presidencia de la República. Y entonces sí, la verdad que hay que pensar cómo va a terminar este gobierno del presidente López Obrador en un área tan importante, estratégica
como es la seguridad. Es el dolor, es el tema que más duele, es el tema que más lastima a la sociedad mexicana. No hay seguridad, no hay inversiones, no hay empleos, no hay salud para acabarla de amolar, no hay medicamentos. El INSABI, pues la verdad, no está dando los resultados que se esperaban. El presidente dice que nos aguantemos, que en el noviembre de este año ya tendremos prácticamente todo solucionado, pero mientras la gente se sigue muriendo en este gobierno de la Cuarta Transformación, así como lo escucha usted, amigos cibernautas, que nos dan la oportunidad de estar nuevamente platicando con ustedes. Hay otra columnita muy bonita, la de El Universal, una columna muy bonita de cómo explica, de cómo da a conocer estos números. Ana Paula Ordorica escribe en El Universal, donde habla de que Joseph Stalin, el dictador ruso, decía que una muerte es una tragedia, 100,000 muertes es solo una estadística, y en esa ruta de las muertes que no son tragedias sino estadísticas nos hemos adentrado. Ojalá tenga usted la oportunidad de leer a Ana Paula Ordorica. Es una columna de opinión muy bien estructurada, da números, se va a la historia y nos habla de cómo Joseph Stalin veía las cantidades, como por ejemplo 100,000 muertos prácticamente eran estadísticas y una muerte pues prácticamente pues no era nada, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Más de 35,000 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios. El 2019 ha sido el año más violento de la historia de México desde que se hacen estos registros. Estamos hablando de 97.5 personas asesinadas todos los días. 5 años consecutivos en las que el número de muertos se amplían o se apilan uno sobre de otro para convertirse en eso, una estadística. De verdad es terrible lo que estamos viviendo. Cómo es que los números se siguen acumulando de muertes, cómo es que, imagínese usted, un año o un sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto puede ser rebasado ya, sin terminar el sexenio de López Obrador, en el año 2023. Es decir, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, toda la cantidad de muertos que hubo en ese sexenio, se puede alcanzar en enero del 2023. Cuando López Obrador, estamos hablando de 4 años aproximadamente, ¿no? de ser presidente, y sin terminar todavía, el sexenio ya se habrá rebasado esa cifra escalofriante del expresidente Enrique Peña Nieto. Y en el 2022 se habrá alcanzado y rebasado la cifra del expresidente Felipe Calderón. Este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido un gobierno en donde la estrategia de abrazos y no balazos no está dando ningún resultado, absolutamente para nada. Y luego la Guardia Nacional haciéndola de policía en la frontera con Guatemala, deteniendo a los migrantes, pues de verdad, pues así no puede ser. Hablamos de 25,000 elementos que fueron movilizados hacia la frontera con Guatemala para detener a los migrantes. No, esto no puede estar ocurriendo en un país donde el tema de la inseguridad, de la delincuencia organizada, de los homicidios dolosos, de los secuestros, de las extorsiones, del cobro de piso, de un sinfín de delitos están sucediendo en este país. Y la Guardia Nacional allá en la frontera con Guatemala, tenemos aproximadamente 70,000 elementos de la Guardia Nacional. 25,000 de ellos fueron enviados a Guatemala para detener a los migrantes. Desde luego, el más contento con todo esto es el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que ha encontrado un verdadero aliado en el presidente Andrés Manuel López Obrador. De verdad, se lo decimos, es una
es una cuestión que desde la óptica que usted lo vea, nuestro país, a pesar de que tenemos una Guardia Nacional, no está funcionando, no está dando los resultados que México necesita. ¿Qué hace falta para lograr encontrar la estrategia para combatir al crimen organizado y para que el ciudadano pueda sentirse tranquilo, para que el ciudadano encuentre paz? ¿Qué se necesita para encontrar la estrategia que le devuelva la credibilidad a los ciudadanos hacia su gobierno? ¿Qué se necesita para encontrar una estrategia que genere los empleos en nuestro país y mejore nuestra economía? De verdad, se lo decimos, es algo terrible lo que estamos viviendo el día de hoy aquí en este país. Hay un tema muy importante que también se ha venido manejando y que yo creo que usted ya lo debe de haber leído, ya lo debe de haber conocido, ya tiene usted una idea más o menos de cómo se hacen los grandes negocios cuando se es presidente de la República. A propósito de lo de que está sucediendo con Genaro García Luna allá en Estados Unidos, ¿no? Donde pues no tiene ni siquiera para pagar un abogado porque sus cuentas están congelados. Hay un fiscal del Estado que es el que lo está defendiendo, que lo pone el Estado, pues como si fuera un defensor público, que existen aquí esa figura legal aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, ven una conexión entre Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, hablando de corrupción, ¿no? Que es uno de los grandes males que tenemos en nuestro país, en los contratos de petróleos mexicanos por la reforma energética. Digo, como si no estuviéramos ya de verdad mal en muchas cuestiones. Y esto también es algo muy importante que creo que vale la pena mencionar. Estamos de acuerdo con el presidente de la República, López Obrador, en el combate a la corrupción. Estamos de acuerdo en que se acaben muchos privilegios de gente que realmente ha sangrado al gobierno. En eso no nos cabe ninguna duda que estamos de acuerdo, pero tampoco podemos callar ante la ineficiencia que se está generando por falta de estrategia para combatir la inseguridad. Pero también estamos viendo que hay muchos funcionarios públicos que tienen un negro pasado y que también son corruptos y están dentro de la Cuarta Transformación. Uno de ellos se llama Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay una columna muy importante que ojalá la pueda usted leer, Político.mx. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador iría tras una conexión entre los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari en torno a presuntos contratos petroleros, principalmente las rondas emanadas de la reforma energética y concesión de nuevos yacimientos y plataformas petroleras, así como la construcción de infraestructura para seguridad pública en forma de reclusorios que se concesionaban en un esquema público-privado. Y ahí es donde entra Genaro García Luna, porque fíjese usted, ya no era funcionario. Se ha hablado que una empresa de seguridad que él manejaba recibía contratos millonarios en materia de seguridad. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, se tienen detectados cientos de millones de pesos que se transfirieron a las cuentas de Genaro García Luna. De acuerdo con una columna del periodista Salvador García Soto, que es muy importante, que ojalá la pueda usted leer, que escribe para el Universal, habría una conexión entre ambos funcionarios, a la cual busca llegar la administración de Andrés Manuel López Obrador y a la cual intenta llegar con las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de excolaboradores de Peña Nieto y de sexenios pasados. Si esto llega a suceder, de que encuentren irregularidades, que hay corrupción ahí, que seguramente sí lo hay, seguramente esto sí se va a simbrar al país. Imagínese usted a un Peña Nieto, a un Carlos Salinas de Gortari siendo llamado a comparecer ante hechos presumibles de corrupción, hechos delictivos que se hayan cometido en esta situación de triangular contratos amañados y entregar concesiones
todo por ser poderosos y tener muchísimo dinero, en donde también hay un sinfín de funcionarios que seguramente saldrán embarrados, llevar a un presidente, a un expresidente, al banquillo de los acusados por parte de López Obrador, sí sentaría precedentes en este país para decir que sí se está combatiendo a la enorme corrupción que aún sigue enquistada en diversos órganos de gobierno. Dos de los actores principales para llegar a este presunto nexo serían las indagatorias contra Genaro García Luna y Emilio Lozoya. Usted lo recordará, a Emilio Lozoya en el gobierno de Peña Nieto fue el director de Petróleos Mexicanos. Usted lo recuerda perfectamente. En su columna el periodista explica que García Luna fue quien diseñó el modelo de construcción de reclusorios concesionados a empresarios que, a cambio de un contrato millonario del gobierno federal, pagaban una generosa comisión que era repartida entre las dos cabezas principales, el presidente y el expresidente. Según el testimonio, de verdad esto sí sembraría a nuestro país. Según el testimonio de un empresario citado en el texto de García Soto, el proceso de negociación se daba con Carlos Salinas a través de varias reuniones en su casa del sur de la Ciudad de México, y cuando todo estaba listo, solía llamar para decir en clave: está listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo, con lo que se refería al dinero que era repartido entre los dos grandes beneficiarios de este esquema de corrupción. Imagínese usted de lo que estamos hablando. Un expresidente, dos expresidentes, bajo la mirada y el escrutinio de comprobarse o de lograr llegar a la conexión que se manejaba en el sentido de la construcción de los reclusorios concesionados, en los cuales los constructores entregaban millonarias sumas de dinero para realizar estas edificaciones, para realizar esta obra pública, pues estaríamos hablando de verdad de algo que sí impactaría a nuestro país. Y desde luego, fíjese usted muy bien, porque en política no hay casualidades. El próximo año tenemos elecciones en este país, son las elecciones intermedias, donde se va a renovar la Cámara de Diputados federales, donde habrá elecciones, al menos aquí en el estado de Veracruz, para presidentes municipales y para diputados locales. Pero lo importante de todo esto es analizar que el gobierno de López Obrador, a través de los gobiernos estatales y gobiernos municipales, han venido realizando un trabajo muy deficiente. Incluso muchos de ellos son señalados de actos de corrupción. ¿Cómo lograría el presidente de la República nuevamente lograr la credibilidad, la aceptación de los ciudadanos cuando vayan a votar? Pues precisamente este tema, que está prácticamente ya metida en la agenda de las elecciones que vamos a vivir, que este año debe de instalarse el Instituto Nacional Electoral en la conformación de la estructura electoral, un tema muy importante con el que el presidente de la República va a jugar es precisamente encontrar la conexión entre Carlos Salinas de Gortari, Genaro García Luna y Enrique Peña Nieto, e incluso el propio Felipe Calderón Hinojosa. Esto es lo que el presidente de la República busca en un momento crítico, cuando dentro de poco habrá de renovarse la Cámara de Diputados federales. Perder la mayoría sería prácticamente navegar contracorriente del presidente de la República, López Obrador. Existiría un verdadero contrapeso en la Cámara de Diputados que hoy no existe. Hoy Morena y sus aliados arrasan con todo. ¿Cómo recuperar o cómo sostener esta mayoría que tiene en la Cámara de Diputados? Pues precisamente este tema
el de Carlos Salinas de Gortari, el de Enrique Peña Nieto, puede ser la punta para que Andrés Manuel López Obrador logre sostenerse con una mayoría en la Cámara de Diputados. Usted piénselo, usted analícelo, al final usted tiene la mejor opinión de lo que hoy estamos hablando. No es casualidad lo que está sucediendo. En política no hay casualidades. Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Genaro García Luna es la parte, digamos, modular o medular que tiene Andrés Manuel López Obrador para seguir conservando la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Diputados, para terminar el último tramo de su gobierno, el último tercio, la mitad de su gobierno. El próximo año se va a renovar la Cámara de Diputados federales y con esto estaría asegurando él la recta final de un proyecto de nación que tiene fincado en la cuarta transformación. Es muy importante analizar esto y desde luego lo que está sucediendo en la dirigencia nacional de Morena, donde también hay una rebatinga por el poder entre Jacob Polensky, Berta Luján, Mario Delgado, Alejandro Rojas Díaz Durán y otros personajes que, bueno, hay una lucha que también está pues afectando la figura del presidente de la República, y donde se dice que el que puede llegar a poner orden, que es un agente de confianza del presidente López Obrador, se llama Horacio Duarte, actual subsecretario federal del Trabajo, diputado federal con licencia. Es muy importante analizar todo esto. Horacio Duarte es un personaje que en el tema electoral le ha siempre sacado el mejor trabajo al presidente López Obrador, y seguramente para que no haya más desgaste en esta lucha por la dirigencia nacional de Morena, seguramente Horacio Duarte será la propuesta del presidente López Obrador. Con esto estaría amarrando dos posiciones muy importantes el presidente de la República. Usted analícelo, usted piénselo y ya lo estaremos comentando más adelante. Bueno, breve pausa y regresamos, amigos, no se vayan, estamos en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad se los agradezco mucho que nos permitan estar aquí nuevamente con ustedes. Regresamos en un momentito, no se vayan. Gracias por estar en NP Noticias de la tarde. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.